Hola, ¿qué tal? Estamos en la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la materia Habilidades Directivas, donde vamos a realizar la actividad de asignación a cargo del docente en línea, en la licenciatura en Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Yo soy la alumna Gabriela Italia Flores Espinosa y mi docente Elsie Graciela Morales Centeno. Introducción. Las habilidades directivas son aquellas habilidades necesarias para manejar la propia vida, así como las relaciones con nosotros y con otras personas. Es el arte de supervisar y dirigir personal para el logro y cumplimiento de los objetivos de una organización. Estas habilidades implican un buen manejo de las relaciones sociales y de la comunicación. Las organizaciones de hoy requieren de directivos altamente competitivos, buenos estrategas, innovadores, proactivos, participativos, verdaderos coaching, que sepan manejar adecuadamente sus recursos. Un humano que debe estar altamente integrado con los colaboradores superiores e inferiores. Para que el directivo de cualquier empresa y organización logre un mejor desempeño, se requiere entender, desarrollar y aplicar habilidades interpersonales, sociales y de liderazgo. A continuación veremos algunos de los temas abordados en la materia, empezando como primer punto, qué es la gestión directiva y cómo debe de ser el líder que la dirija. Tenemos, para empezar, que toda toma de decisiones es el proceso a través del cual se identifica una necesidad de decisión. Se establecen alternativas, se analizan y se elige una de ellas, se implementa la elegida y se evalúan los resultados. Generalmente se utiliza para tomar decisiones estratégicas importantes o decisiones que son poco frecuentes, no rutinarias. Sin duda, tanto en el ámbito personal como en el medio administrativo y directivo, todas las personas toman decisiones a cada momento, día a día. La toma de decisiones diferencia el directivo del que no lo es. En rigor, solo el que tiene el poder y la autoridad decide, porque solo esa persona puede conseguir que se lleve a cabo y a la práctica. Tenemos la priorización. En toda toma de decisiones se necesita de tener priorización, la cual consiste en asignar un número a cada problema. Y la forma de aplicarlo es combinar la urgencia de un problema con su importancia. Es necesario considerar que hay asuntos que son urgentes pero poco importantes. Los asuntos urgentes deben de ser despachados rápidamente, pero si son pocos importantes, deben de ser delegados al nivel más bajo posible que garantice los resultados aceptables. Hay asuntos que son importantes pero poco urgentes. Aquí deben de ser resueltos por una persona con suficiente nivel, quien además deberá dedicarles todo el tiempo que se requiera. Pero si no son urgentes, no hay que ponerlos en primer lugar. Tenemos otros que son urgentes e importantes. Por su parte, deben ser resueltos al nivel adecuado, dedicarles el tiempo requerido y hacerlo inmediatamente. Y por último, los que no son importantes ni urgentes. Deben ser delegados indicando a la persona a quien se encomiende su solución el plazo en que se debe de resolver el problema. En este caso vale la pena establecer un tiempo anticipado a lo que realmente se requiere con el fin de tener un espacio en caso de alguna demora o por si se dan cambios en esta decisión. Por lo que los problemas deben de tratarse según las combinaciones que acabamos de ver. Tenemos también el proceso para la toma de decisiones, que vienen siendo, se debe de definir el problema. Se deben de identificar las alternativas que hay. Se deben de determinar los criterios, evaluar alternativas, escoger una alternativa de las que ya se vieron. Se debe de implementar una decisión y se deben de evaluar los resultados. En el liderazgo tenemos que para Hunter es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común. En tanto, Kuntz y Wehrich describen el liderazgo como el arte o proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiasmadamente en el cumplimiento de metas grupales. Tenemos algunos estilos de liderazgo, que son el autocrático. Ordena y espera obediencia, es dogmático, firme y dirige mediante la capacidad de retener o conceder recompensa o asignar castigos. Para dirigir al grupo se apoya en la autoridad formal que le da la organización. Centraliza la autoridad de manera directa y solamente expide órdenes. Tenemos el democrático.
O participativo. Este delega autoridad, involucra intensivamente a sus seguidores en el proceso de la toma de decisiones e invita a la participación de los empleados. Se da un flujo libre de comunicación. Y por último tenemos el laissez-faire. Es un término francés que puede traducirse como dejar hacer o no meter la mano. Los dirigentes son básicamente blandos e indulgentes y permiten que sus seguidores hagan prácticamente lo que quieran, lo que regularmente se da en las pymes. Tenemos las funciones y acciones que debe de tener un líder, que es el de comunicar, organizar, integrar, dirigir, controlar, motivar, delegar y conciliar. Cuando un directivo ejecuta completamente estas funciones, logra mantener un equilibrio en su equipo de trabajo. La participación activa de los empleados en la empresa y el compromiso para el logro de los objetivos, por lo tanto, se ve reflejado en el éxito, que lo logra a través de los resultados. En el segundo punto tenemos cómo se debe de dar la comunicación y motivación en una empresa. Bueno, la comunicación, para empezar, es un proceso que abarca diferentes maneras de intercambio de ideas, sentimientos, emociones y comportamientos, a través del cual se comparten significados. Incluye contexto, participantes, mensajes, canales, barreras, facilitadores, relación y realimentación. Los pasos para que se dé la comunicación son los siguientes. Tenemos el contexto. Aquí debe de haber un ambiente o lugar donde se dé la comunicación. Los participantes, que son las personas que se comunican y que fungirán como transmisores y receptores de la comunicación. Debe de existir un mensaje, que es lo que se está comunicando. Los canales, que son los medios de transportación del mensaje a través de los sentidos. Mientras más canales se utilicen, existe más probabilidad de éxito en la comunicación. Tenemos las barreras. Cualquier elemento que interfiere en la comunicación y que se presente en alguna fase del proceso. Y tenemos los facilitadores, que son los estímulos que favorecen la recepción del mensaje. Y por último, la realimentación. Es la respuesta al mensaje e indicar al emisor el entendimiento que el receptor tuvo del mismo. Tenemos la motivación, que es una de las actividades más importantes que se llevan a cabo por la dirección de la empresa. También se considera una actividad compleja debido a que busca generar entre los empleados el compromiso y la lealtad para que logren ejecutar su trabajo con agrado y responsabilidad. Tenemos los pasos para que se dé la motivación. Bueno, estos son algunos. Cada quien en su lugar. Aquí se vigila que cada empleado desempeñe el puesto que más se ajuste a sus habilidades y competencias profesionales. Se debe de tomar en cuenta. Periódicamente se reúne al personal para que se pueda establecer conjuntamente las metas y objetivos que se espera que logren y se les debe de poner a participar activamente en la motivación. Bueno, se les debe de reconocer. Se brinda una retroalimentación constante y reconocer el trabajo que está bien hecho o cuando se logran las metas establecidas. Se les debe de decir lo que se espera de ellos. Aquí se les debe de decir cada cosa que el colaborador debe de cumplir, las expectativas que se tiene de su trabajo para un cierto periodo. Se tienen políticas flexibles. El trabajo flexible contribuye a una mayor productividad, ya que se reduzcan costos por absentismos, rotación o descuidos. Además, genera colaboradores felices y comprometidos. Se debe de cuidar su lugar de trabajo. La mejora continua de las instalaciones físicas del lugar de trabajo son básicas para que el trabajador se sienta a gusto. Tenemos por último los incentivos y premios. Hay muchas maneras de motivar y cada trabajador tiene diferentes necesidades. Les hace ilusión tener beneficios o premios por el trabajo bien hecho. Se llama reconocimiento y puede ser desde una paga extra, días libres, un regalo, un premio, en forma de viaje, por ejemplo, etc. Bueno, en el tercer punto tenemos las estrategias para administrar el tiempo. El tiempo se convierte en uno de los recursos más importantes para el directivo, ya que a través de su adecuada aplicación se consiguen los resultados. Se requiere gestionar el tiempo de manera que los horarios acerquen a la persona donde quiere llegar, dando coherencia y orden a las acciones y evitando tener problemas con el tiempo. Tenemos que la gestión del tiempo es eliminar aquellas actividades que llevan más tiempo y que aporten menos valor añadido. Establecer objetivos, uno de los pilares de las funciones directivas que permite saber qué se quiere, para distinguir entre las cosas fundamentales y las menos importantes. Se debe de tratar de aumentar el control que se tiene sobre el tiempo. Para ello se requiere saber sobre las actividades básicas y las superfluas.
Se debe de mejorar la actividad con respecto al tiempo a la hora de trabajar, ser más ordenados, organizados y metódicos. A través de estos esfuerzos personales se puede conseguir optimizar más fácilmente el uso del tiempo. Las herramientas para la gestión del tiempo vienen siendo la delegación, que es un recurso que permite ahorrar mucho tiempo y descongestionar las tareas. La planificación se refiere a lo que se va a llevar a cabo. Una buena planeación requiere establecer un buen control. Como elementos de control se debe de construir diferentes tipos de planes, como el plan diario, semanal, mensual y anual. Se debe de programar actividades. Consiste en asignarles tiempo, decidir cuándo se van a hacer las actividades y programarlas en base a objetivos. Tenemos en el cuarto punto cómo manejar los conflictos que se tienen en la empresa. Aquí los siguientes puntos son el evaluar. Se debe de tomar tiempo para calmarse y evaluar la situación, reunir la información apropiada, valorar los puntos, valorar lo que quieren las partes en conflicto, determinar cuál debe de ser el principio y el comportamiento apropiado de la gestión del conflicto. Tenemos la aceptación, que es escuchar lo que las partes tienen que decir y tratar de entender los diferentes puntos de vista. Se debe de tener actitud. Aquí se debe de evitar recurrir a estereotipos y prejuicios, tratar de mantener la objetividad, mantenerse todo lo flexible y abierto que sea posible. Tenemos la acción. Aquí se debe de controlar el lenguaje, observar cómo se comunican los demás, atenderse a los problemas, no salirse por la tangente, no prometer nada que no se pueda cumplir, no presentar los temas en términos de ganar o perder, utilizar el comportamiento adecuado para manejar la situación conflictiva y adaptar ese comportamiento a las nuevas circunstancias según se vaya desarrollando la transacción. Y por último tenemos el análisis. Aquí se debe de asegurar que se han planteado y considerado los intereses de las dos partes, resumir y aclarar las decisiones, revisar los procedimientos para llevar a la práctica cualquier cambio. Tenemos el punto quinto. ¿Cuáles son las técnicas de negociación? Bueno, estas vienen siendo escuchar, analizar e identificar el problema y buscar una solución. Hablar o escribir en términos de neutralidad. Nunca se debe de tener una preferencia. Se deben de comprender los valores de cada persona o grupo en conflicto. Se debe de trabajar con información que sea confusa o escasa. Mantener los compromisos con firmeza e involucrar a las partes en los acuerdos que se vayan alcanzando durante el proceso. Y por último, se debe de mantener frío ante las presiones de ambas partes. En el sexto punto tenemos el manejo del estrés y eliminación de factores que lo generan. Reducir el estrés. Estar activo. El ejercicio puede reducir la tensión mental y física. Comer bien, manteniendo una dieta equilibrada. Es importante mantener el peso, dormir lo suficiente. La falta de sueño altera los nervios y disminuye la capacidad de enfrentarse a los retos del trabajo. Se debe de dormir lo suficiente. La falta de sueño altera los nervios y disminuye la capacidad de enfrentarse a los retos de trabajo. Se debe de iniciar algún hobby. Se debe de buscar algo que le guste hacer. Debe planificarse y luego hacerlo. Se debe de, por último, satisfacer las necesidades básicas, fisiológicas, psicológicas y sociales. Séptimo y último punto, tenemos que es el coaching. El coaching consiste en un proceso de aprendizaje, entrenamiento personalizado y confidencial que genera una transformación entre lo que se es ahora y lo que se desea ser. Tenemos 4 fases. En la primera fase, aquí esta primera fase se considera la más importante. Se identifican las necesidades del cliente. Si se trata de desarrollo de competencias, bajo rendimiento o alineación de equipo, se requiere identificar correctamente el plan de acción global. En la segunda fase tenemos el diseño. Una vez que ya se recopiló la información y los problemas o necesidades, viene la fase de diseño de proyecto de coaching. Esta fase se centra en elaborar y planificar los procesos, secuencias, hitos e indicadores. Tenemos en la fase 3 la puesta en marcha, que aquí se arranca el proyecto y se implementa lo que se ha ido diseñando. Y en la cuarta y última fase tenemos el seguimiento y evaluación. En esta etapa, el cliente reporta los avances y resultados obtenidos en el proyecto, así como medir los resultados obtenidos en base a los objetivos trazados al inicio.
Conclusiones. Como pudimos ver, las organizaciones tratan que sus trabajadores se integren como un equipo de trabajo buscando un fin común y organizacional, pero sin dejar a un lado los objetivos individuales y profesionales. Se expone que la comunicación, el liderazgo y la motivación, que estos elementos van en pro de llevar a la organización a ser competente en el mercado, para la satisfacción del cliente, que estos temas son utilizados a diario en las organizaciones para mitigar errores y dar un clima organizacional agradable para el equipo de trabajo. También tenemos que cada una de las habilidades directivas de cada persona la llevará a su éxito fijado, si se pone en marcha, teniendo en cuenta que se debe de saber tomar decisiones, que se debe de tener presente que es prioridad y que no es prioridad, que en ciertos momentos de nuestra vida se debe de ser líder. Tenemos que aprender a comunicarnos y a motivar a quienes trabajan en conjunto con nosotros, que siempre debemos organizar nuestros tiempos para realizar nuestras actividades, que al tener un conflicto debemos de ser tolerantes y saber manejarlo y tratarlo, y también tratar de evitarlo, que cada negociación es importante y debemos de estudiarla y ver la forma de ganar ambas partes, que hay que disfrutar lo que hacemos para eliminar el estrés, y por último, que hay que ser un buen coaching, ya que es el entrenar a una persona o a un grupo de ellas con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. Eso es todo y muchas gracias. Buenas tardes.